están estorbados de salud, tienen gripe, tos y algunos quizás vamos en ese camino. Yo me siento un poco estorbado en la garganta, pero por eso dije no voy a cantar, pero media vez estémosle cantando al Señor y mayormente un himno como ese, que la gracia del Señor es mayor, no nos podemos quedar mudos, hermano. Tenemos que cantar a todo pulmón, amén. Así es de que vamos inmediatamente a la palabra del Señor en Salmo 14 y vamos a leerla todos juntos. ¿La tenemos? Amén. Y a su letra dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Oramos. Padre, acudimos una vez más, Señor, a ti, para que seas tú, Señor, hablándonos en esta tarde a través de tu bendita palabra, Señor. Queremos predicar para tu gloria y queremos ser alimentados en esta tarde, queremos ser edificados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas en esta tarde y que cada palabra, Señor, pueda ser aplicada, Señor, en nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. El tema que nos corresponde en esta tarde, hermanos, en el Salmo 14 es la insensatez del hombre y la fidelidad de Dios. El credo, mis amados hermanos, la fe, la doctrina del necio es esta: no hay Dios. Ese es el credo, la doctrina, la fe del necio. El necio, mis amados hermanos, no quiere que haya Dios y por lo tanto, hermanos, va a negar su existencia. Es una posición irracional. En primer lugar, es presumir de omnisciencia, porque cuando uno dice que no hay Dios, está implicando de que lo sabe todo. No es posible que exista un Dios más allá de los límites de mi conocimiento, es lo que trata de decir esta persona. Segundo, esta actitud presume también, hermanos, de omnipresencia, porque dice: estoy presente en todos los lugares a la vez y no es posible que exista en ningún lugar del universo sin que yo lo sepa. Es otro error, porque esta postura, hermanos amados, ignora las maravillas de Dios en la creación, la inmensidad del universo, la precisión asombrosa de los planetas, la maravilla de cómo la tierra es ideal para sostener vida, el diseño, hermanos, intricado del cuerpo humano, su anatomía, su complejidad fantástica, hermanos, la complejidad del cerebro también, hermanos. Por ejemplo, consideramos nosotros cómo la tierra es ideal para sostener la vida. Un erudito señala las siguientes muestras del diseño cuidadoso y maravilloso de Dios. La tierra, dice él, gira sobre su eje aproximadamente a 1600 kilómetros por hora. Si fuera 160 kilómetros, dice él, por hora, nuestros días, nuestras noches serían 10 veces más largas y nuestro planeta alternaría entre quemarse y frizarse. Bajo semejantes condiciones, la vegetación no puede vivir. Si la Tierra fuera tan pequeña como la Luna, su gravedad, mis hermanos, sería demasiado débil para retener la atmósfera suficiente para las necesidades del hombre. Pero si fuera tan grande como Júpiter, Saturno o Urano,
la gravedad, hermanos, haría el movimiento del hombre prácticamente imposible. Si estuviéramos cerca del Sol como Venus, el calor sería insoportable, es decir, no habría vida. Y si estuviéramos tan lejos como Marte, tendríamos nieve y heladas cada noche y aún en las regiones más calurosas. Y si los océanos solo, hermanos, fueran la mitad de lo que son, recibiríamos nosotros solo la cuarta parte de lluvia que ahora cae. Si fueran la octava parte más grande de lo que son, nuestra precipitación anual se aumentaría 4 veces y la tierra se volvería un gran fango, hermanos, inhabitable. Pero sería un desastre, hermanos, si los océanos se quedaran helados con esta temperatura, porque el deshielo en las regiones polares sería menos y no produciría el equilibrio que ahora hay. El hielo se iría acumulando más y más a lo largo de los siglos. Para prevenir semejante catástrofe, el Señor puso sal en el agua para cambiar su punto de congelación. Si esto no los sorprende a nosotros, hermanos, yo no sé qué más nos puede sorprender. Ahora, yo mencionaba la complejidad del cerebro, la complejidad, hermanos, de la anatomía del cuerpo, porque no necesariamente tenemos que ir al espacio para darnos cuenta de cómo funciona, hermanos, el universo, el espacio, nuestra Vía Láctea. Solamente basta con que nos miremos a nosotros mismos. La complejidad de un ojo, la complejidad, hermanos, de una célula, la complejidad del ADN. La posibilidad, hermanos, de que todo esto sucediera, como muchos han dicho, al azar, como algo casual, como algo fortuito, hermano, es demasiado pequeña para merecer consideración. Es por esto, hermanos, que la Biblia dice que los ateos, entre comillas, son necios. Son necios, es lo que dice el salmista. Son necios morales. No es cuestión de su nivel de inteligencia, de lo intelectuales que pueden ser. Es una cuestión moral. El veredicto de Dios, hermanos, sobre estos necios es que si ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es abominable. Hay una relación, hermanos, estrecha entre el credo de un hombre y su conducta. Cuando más bajo es el concepto de un hombre de Dios, hermanos, más baja también es su moral. Como causa o como consecuencia, hermanos, el ateísmo y el agnosticismo están relacionados con una vida corrupta. Alguien escribe lo siguiente con respecto a este tema. La creencia de que no hay Dios está fundada comúnmente sobre el deseo de vivir una vida de maldad. Es, hermano, o es abrazada por los que viven una vida así, con el deseo de sostenerse en su depravación y evitar el temor de retribución futura. Mis amados hermanos, en la serie expositiva de los salmos que hemos estado estudiando, que hoy nos corresponde el capítulo 14, este salmo comienza, hermanos, con una pública negación de Dios de la persona necia. El salmista articula su percepción de la sociedad que vive en corrupción y disfruta, hermanos, la injusticia. El salmo es una especie, hermanos, de denuncia pública que identifica y pone de manifiestos los pecados que corrompen y destruyen a las sociedades. Además, fundamenta la maldad de los individuos y los pueblos en la negación de Dios, que de acuerdo, hermanos amados, con el salmo, es una clara manifestación de insensatez, de necedad, pues Dios mismo está con la generación de los justos, dice el verso 5 y 6. Y finaliza con una nota de salvación y futuro al hacer referencia al fin del cautiverio del pueblo en el versículo 7. Hermanos, la finalidad teológica del Salmo es educar a la gente justa que vive en medio de sociedades llenas de maldad y corrupción.
El propósito es indicar que Dios, hermanos, no ignora las acciones despreciables de quienes, fundamentados en su necedad, se desvían y no hacen lo bueno. Esas personas, de acuerdo con este salmo, no tienen discernimiento y al final temblarán de espanto al descubrir que Dios acompaña y afirma a su pueblo. El mensaje fundamental del Salmo es que lo que parece sabio para las personas corruptas, hermanos, en realidad es una clara manifestación de insensatez y necedad. Este Salmo es un Salmo, hermanos, sapiencial, lo que significa que está relacionado con la sabiduría, la reflexión sobre la vida, la conducta humana, así como la relación con Dios. Salmo que también incluye, hermanos, el lamento individual de quien reconoce la maldad en el mundo, como lo vemos en el verso 1 al 6. Posiblemente, hermanos, se utilizaba como parte de la liturgia en el templo en momentos de crisis nacional o en momentos de sufrimiento personal. No intenta presentar, hermanos, el pesimismo exagerado de alguna persona frustrada, sino que se pone de relieve, hermanos, el dolor y la angustia de aquellas personas que sufren injustamente en la sociedad y no ven posibilidades de renovación y no ven posibilidades de transformación en los pueblos. Incluye este salmo además una clara crítica e interpretación profética de la sociedad israelita que confunde, invierte y contrapone los valores de bondad y maldad. El Salmo 14, hermanos, que nosotros tenemos, es un salmo de lamento nacional que describe precisamente la angustia de Israel al observar la maldad de los pueblos a su alrededor. Como todos los lamentos, empieza, hermanos, con un clamor y finaliza, hermanos, una afirmación de confianza en Dios. Los que conocen el libro de los Salmos, o al menos están familiarizados, hermanos, con el libro de los Salmos, se darán cuenta que este salmo es muy parecido al Salmo 53. No vaya a hacer ahorita teología en el Salmo 53, lo puede hacer en su casa. Pero es muy parecido. Es posible que el mismo salmo, hermanos, fuese modificado para adaptarse a distintas músicas. También las diferencias nos ayudan a enfocarnos, hermanos, en la expectativa bendita de los justos o el juicio inevitable de los malos en el Salmo 53:5. No obstante, hoy en día, hermanos, queremos estudiar el Salmo 14 y entender el tema principal para que podamos replicarlo nosotros en nuestras propias vidas. De manera que este salmo, hermanos, es muy famoso porque no solo tiene un salmo gemelo, el Salmo 53, sino que también este salmo es citado también por el gran apóstol Pablo, que veremos más enseguida. Si hemos prestado atención nosotros, hermanos, en los salmos anteriores, hemos estado viendo el carácter de los hombres que desprecian a Dios. En el Salmo 10 vimos su arrogancia, en el Salmo 12 vimos las palabras mentirosas y ahora en el capítulo 14 vemos sus obras corruptas. Así es que aquí tenemos, hermanos, un poema, pero un poema lleno de sabiduría. Amén. El salmo que nos corresponde, hermanos, David nos va a mostrar lo que son los hombres sin Dios. David nos muestra lo que los hombres sin Dios dicen, lo que los hombres sin Dios hacen. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Nos preguntamos. Fácilmente, hermanos. Eso se desprende de esta declaración que más que una declaración intelectual es moral. Ellos dicen, no hay Dios. No hay Dios. Estos hombres están diciendo, yo no consideraré a Dios en mi camino, en mi vida y mucho menos en mi existencia. Eso es lo que están diciendo ellos al afirmar que no hay Dios, mis hermanos. Hay mucha gente mala. Eso no es sorpresa, que hace cosas horribles. Gente que parece estar bastante bien hasta que uno las mira bien de cerca. Pero esto no es bueno. Por supuesto que no.
Impera la maldad en un mundo en donde vivimos, hermanos. Y el rey David lo sabía perfectamente y él lo deja plasmado en este salmo. Cuando nosotros vamos a internet, hermanos, nos encontramos que nos revela cosas que hace preguntarnos a nosotros si siempre hubo tanta gente horrible en el mundo. Pero, hermanos, cuando leemos nosotros los salmos, nos damos cuenta de que nunca faltó el mal. Esto no es nuevo lo que estamos viviendo hoy en día. Siempre fue así. David describe al principio del salmo que nadie hace el bien. Nadie. El salmista, hermanos, está aquí pintando un sombrío cuadro de la humanidad en el que reina la corrupción, al mando y al deseo. Dios mira y observa desde los cielos y se pregunta si alguien sigue contemplando y buscando al Creador. Y podríamos pensar que quizás David, hermanos, exageró, pero nos damos cuenta de que no. Y también dio una importante, hermanos, lección sobre cómo funciona el mal. Él empieza, hermanos, por eliminar a Dios. Eso es lo que empieza el hombre, a eliminar a Dios de la ecuación, dando por supuesto que a Dios no le importa. Una vez más que eliminas a Dios de tu mundo, el mal empieza a introducirse sigilosamente. De manera que para entrar de lleno a este salmo que nos ocupa esta tarde, debemos decir que la estructura literaria de este salmo en nuestras versiones reconoce 4 estrofas que disponen el tema de forma lógica y progresiva. En primer lugar tenemos la insensatez del hombre, versículo 1. En segundo lugar tenemos la perspectiva divina sobre el mundo incrédulo, versículos 2 al 3. En tercer lugar, el juicio divino sobre el mundo incrédulo, versículos del 4 al 6. Y en cuarto lugar, la salvación proviene del Señor, versículo 7. Veamos en primer lugar la insensatez del hombre sin Dios. Empecemos por definir la palabra o el término necio. Algunos sinónimos de esta palabra son ignorante, tonto, estúpido y en algunos casos hasta burro. Bueno, quizás más de alguno aquí no me dejará mentir que eso es lo que con mayor frecuencia escuchaba de sus padres. Y por allí nosotros, en vez de reírnos, ya le hacíamos como el burro, porque se nos había metido tanto la idea de que nuestros padres nos decían, sos un burro, que uno lo llega a creer. Así es de que, hermanos, son los sinónimos de la palabra necio: un tonto, un estúpido, un insensato. ¿Quién es el hombre necio que describe David en este salmo? Quiero decirte algunas cosas que quizás al principio te podrían sorprender. Un tonto, hermanos, no se define como alguien que dice y hace estupideces. Un tonto no es alguien que defiende posturas políticas erróneas o ilógicas. Un tonto no se define como alguien que desperdicia oportunidades o dinero. Un tonto no es alguien que se siente orgulloso de sí mismo, que se siente cómodo con la injusticia, que es irrespetuoso o cruel. Y ahora quizás estés pensando, bueno, si estas personas no son tontas, entonces, ¿quiénes lo son? El problema con todas estas definiciones que yo he mencionado es que se centran más, hermanos, en lo que hace un tonto y no en lo que hace que un tonto sea tonto en primer lugar. ¿Qué es lo que hace que una persona sea necia o se vuelva necia? Bueno, el Salmo 14 nos da la respuesta. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la respuesta. Ese es el necio. No hay Dios. El necio es corrupto y hace obras abominables. Ahora, mis hermanos, esto que voy a decir puede que hiera tus sentimientos. Pero la definición del necio en el Salmo 14, que también se repite en el Salmo 3, hermanos, que veremos brevemente más adelante, nos incluye a todos. Aquí no se queda fuera nadie. Nos incluye a todos. Mis hermanos, aparte de nuestros padres, que nos llamaban necios, como les decía yo,
Y ese término es un término muy fuerte, hermanos. Muy fuerte. Y obviamente, cuando alguien nos dice a nosotros, nos sentimos muy ofendidos. Yo decía en día martes de estudio, que me correspondía el estudio, de que cuando nos dan ese título de minero, ¿verdad? Yo decía, este es de mecha corta. Uno bien fácil dice, yo soy de mecha corta. Pero que se lo digan a otro, ahí las cosas cambian porque las mangas de la camisa se empiezan a subir. ¿Verdad? Bueno, lo mismo sucede acá. Uno puede decir, es que soy un necio, es que soy, y póngale todos los calificativos que usted quiera, sinónimos de necio. Pero que alguien venga y se lo diga. De hecho, usted no puede hacer eso. Esta palabra es tan fuerte que Dios no la toma a la ligera, hermanos. ¿O acaso Dios no nos ha dado la orden a nosotros de que no podemos llamar necio a nuestro hermano? ¿Por qué? Porque le diga necio a su hermano, es decir, tonto o estúpido o cualquier otro término, será culpable de juicio ante los ancianos y también al fuego eterno del infierno, dice la palabra del Señor. O sea que es algo serio y no puede tomarse a la ligera, mis amados hermanos. No es broma. Es interesante saber que esta palabra necio aparece unas 100 veces, hermanos, en la Escritura. Es una palabra tan fuerte que, como les digo yo, no debería de estar, hermanos, en nuestro vocabulario. Amén. El Señor ya dijo, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego. Es por eso, hermano, que deberíamos tomar muy en serio cuando la palabra de Dios usa este término, necio, porque Dios mismo tampoco usa esta palabra a la ligera, mis hermanos. Si necio es el término que Dios ha decidido usar en cierto contexto de la Escritura, entonces debemos tomarlo nosotros, tú y yo, muy en serio. Muy en serio. De manera que es un buen momento para que nosotros vayamos empezando a examinarnos, hermanos, para que no seamos necios o por lo menos no estemos actuando como un necio, según la definición bíblica, la definición que Dios nos da a nosotros en las Escrituras. Hermanos, siendo honesto, a todos nos gustan que nos llamen inteligentes, ¿o no? Sí, amén. A todos nos gusta que nos digan, ese hombre es sabio. Qué inteligente es ese varón. Pero lo que el Salmo 14 nos recuerda a nosotros es que una de las cosas terribles, hermanos, que el pecado nos hace a todos sin excepción, es que nos reduce a necios. El pecado reduce al hombre a necios. ¿Y cuál es el epicentro de esa necedad? Es la negación, hermanos, de la existencia y la presencia de Dios en nuestra vida, en la vida del hombre. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente intelectual, no necesariamente teológico, pero sí viviendo como si Dios no existiera, sin importar cuál sea tu teología, hermanos. Vivir en lo laboral, en tu trabajo, vivir en tu matrimonio, joven, vivir en tu crianza, en tu vida financiera, hermanos, en tu vida conyugal, como si Dios no existiera. Eso te hace un necio a ti. Si tú estás viviendo en lo laboral, en tu vida financiera, en tu vida matrimonial, en tu vida con tus padres, con tus hijos, haciendo lo que se te da la gana sin tomar en cuenta a Dios, bueno, eso te pone en la categoría de necio. Y yo sé que no van a haber muchos, amén. Segunda de Corintios 5:15 dice que Jesús vino para los que viven en el Señor, obviamente, ya no vivan, dice, ¿verdad? Ya no vivan para sí mismos, ahí está. No vivan, sino que vivan para Dios. Si yo no vivo para Dios, mi amado hermano, mi vida y tu vida misma es una negación de su existencia, su autoridad y nuestra necesidad de su gracia. Y mis hermanos, vean ustedes, la existencia de Dios es el hecho fundamental que da validez a todos los demás hechos del universo.
¿O acaso no dice Pablo en Colosenses 1 al 15 de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Y que en Él fueron hechas todas las cosas, y que todas esas cosas creadas en Él subsisten, y que si Él se descuida por un segundo, todo esto sería un caos. Los planetas saldrían de su órbita. Nosotros, hermanos, ¿se imaginaría usted la Tierra viajando a esa velocidad? Nosotros nos sentimos porque nos movemos con ella. Pero si la Tierra se frenara inmediatamente, ¿sabe usted cuál sería la velocidad en la que todos nosotros saldríamos volando hacia el espacio? Si Dios se descuidara, pero como Dios está en control de todo, de cada molécula, de cada átomo. No, nosotros no somos como los deístas, en los que creen de que Dios le dio cuerda a este universo y lo dejó funcionando a sus propias expensas. No, nosotros creemos un Dios verdadero, vivo y verdadero, que existe y que está en control de todo. Amén. Amén. Hermanos, todo en la creación, cada obra creativa realizada por los seres humanos a imagen de Dios, apuntan, hermanos, hacia su existencia. Se podría argumentar, hermanos, que las 4 palabras más importantes de la Escritura son las primeras 4 palabras de la Escritura. ¿Cuáles son ellas? En el principio Dios, ahí está todo. Como un predicador decía, Dios, hermanos, no tiene ganas de gastar tinta en demostrarle a los ateos, entre comillas, que Él existe. Dios da por sentado todo esto. Él dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él los creó. Él les dio forma y en Él subsisten, hermanos. Si Dios está presente en todo, entonces, hermanos, todo el mundo cambia. Así que tengo que preguntarte directamente a ti, y yo esperaría que no nos molestemos, porque es la palabra del Señor la que nos confronta en esta tarde. ¿Eres un necio? ¿Eres un necio tú? ¿O estás actuando como un necio? Y esto es aplicable para mí también. Y con esta pregunta no estoy diciendo, hermano amado, que tú no tienes a Dios como punto de partida teológico en tu sistema de creencia, en tu sistema de valores, como punto de partida. Sino que aún así pudiéramos nosotros estar viviendo como necios. ¿Te has preguntado eso? ¿Pasas días o pasamos días enteros actuando como si Dios no existiera, hermano? ¿Vives con ese estado de amnesia divina en tu crianza, en tu trabajo, en tu matrimonio, en el manejo de dinero? Porque si es así, nos estamos poniendo en la categoría de un necio nosotros también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David veía, hermanos, que los que negaban la existencia de Dios, él llegó a la conclusión de que eran necios. La idea detrás de esa antigua palabra hebrea traducida como necio es, como dijimos al principio, más moral que intelectual. No es que el incrédulo, el ateo, hermanos, no tenga las pruebas suficientes, las evidencias o los argumentos ahí. No, él lo que tiene es una deshonestidad intelectual, hermanos. Él no quiere entender, él no quiere aceptar simplemente porque no quiere, aunque las evidencias estén ahí. David no tenía en mente a los que eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios. Él tenía en mente a los que simplemente rechazan a Dios. Se puede decir que lo que el necio realmente quiere decir es: no hay Dios, pero no hay Dios para mí. Es lo que dice el necio. No hay Dios para mí. Así que el suyo es como, en teología se conoce como un ateísmo práctico. Y algunas veces hemos mencionado eso acá. Un ateísmo práctico, como teórico. No solo no cree en Dios, sino que también actúa según sus propias convicciones. Mis hermanos, vivimos en una época de secularismo. Y el secularismo es una visión del mundo que ignora a Dios y no toma en cuenta su palabra.
Y esa visión, hermanos, o esa forma de vida, lamentablemente tenemos que decir que ha llegado a las filas del cristianismo. Muchos creyentes en el día de hoy hacen planes, toman decisiones en relación a su familia, en relación a sus trabajos, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Estoy hablando de creyentes. El ateísmo práctico, hermanos, es, para decirlo de una forma, pero bien sencilla, el ateísmo práctico es vivir como si Dios no existiera. Ese es el ateísmo práctico. Y esto es verdaderamente peligroso, mis hermanos, porque todos nosotros, aunque profesemos creer en Dios, aunque oremos y cantemos alabanzas, leamos su palabra, asistamos a la iglesia, eso no significa que en el diario vivir nosotros vamos a estar tomando en cuenta su palabra. Si no, recordemos las palabras solemnes del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 7, 21. Amén. ¿Y qué es lo que Él dice al 23? No todo dice. El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esos que están allí, dice, que le dirán en aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, y en la lista de cosas que hicieron es muy grande. Pero al final el Señor les dice, bueno, ustedes vivieron nada más un ateísmo práctico, nada más. Creían esto, creían nosotros, echaban en el nombre de Jesús, no en el nombre de Buda ni de otro, pero sin embargo no vivían y su vida no eran consecuente con lo que ellos creían o afirmaban creer. Se me viene a la mente también hace algo que hace un tiempo predicamos acá. Y es cuando Santiago se refiere, hermanos, allá en el capítulo 4, versículo 13, si no me equivoco, donde le dice a la diáspora, aquellos dispersos judíos les dicen, vamos ahora, como de manera irónica, los que dicen, vamos a hacer esto, iremos hoy y mañana a tal lugar y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Pero no sabéis nada del día de mañana, dice Santiago. Vemos a gente planificando esto y lo otro sin tomar en cuenta a Dios. Y es posible que más de alguno aquí podría pensar que lo que estoy diciendo es una exageración, mis hermanos, pero la verdad es que cualquiera de nosotros puede ser presa de ese ateísmo práctico. Es por eso que decimos que es peligroso, porque cualquiera de nosotros podemos actuar en un momento dado como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera allí, no tomarlo en cuenta en la toma de nuestras decisiones, hermanos. Ahora, mis hermanos, esto es un gran problema, porque cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, tenemos un gran problema el día de mañana. Cuestiones que tenemos que enmendar, cuestiones que tenemos que corregir y saber de que estamos en desobediencia también, porque el cristiano no se gobierna solo, no se gobierna solo. Ahora, mis hermanos, cuando David escribe, esto es muy importante, porque cuando David escribe, hermanos, este Salmo 14 que nosotros tenemos, podríamos decir que no existían, hermanos, lo que hoy se conoce como los ateos filosóficos, no existían. Un ateo filosófico, hermanos, es un ateo bien informado, asociado con el naturalismo, asociado con la teoría de la evolución, asociado con el Big Bang y con tantas cosas, amén. Cuando David escribe, nadie, hermanos, era filosóficamente ateo. Entonces lo que David está diciendo es el insensato, el necio. Es aquella persona, cristiana o no, cristiano o incrédulo, que maneja su vida y se conduce por la vida sencillamente como que si Dios no existiera. No se trata de un individuo que está plenamente convencido por los argumentos de la no existencia de Dios. No, es que sencillamente no le importa, y es prácticamente lo que David está planteando aquí. No le importa. Y tenemos al mismo David.
¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón de David? Que era conforme al corazón de Dios. David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, y él mismo nos dice lo que dijo en su corazón en cierta ocasión. En el primer libro de Samuel 27:1 dice: al fin, dice él, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Y es aquí, hermanos, donde surge la pregunta: ¿no estaba David en cierto sentido también negando a Dios y hablando como un necio? Por supuesto que sí. Al igual que cuando censa al pueblo, confiando más en el número de soldados que podía tener que en el poder de Dios en el que nosotros creemos y confiamos. David dice esto debido, hermanos, a la clara evidencia de que hay un Dios. Tenemos evidencia tanto, hermanos, en la creación, como dice su palabra en Romanos, en la conciencia humana. En la creación, hermanos, la revelación general que Dios nos da. De hecho, tenemos el Salmo 19 que empieza diciendo: los cielos. Ahí está la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, hermanos, la revelación. Ahí están las evidencias. Amén. También Romanos 1:18 al 20 dice que la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dice, hermanos, porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado a ellos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en la conciencia humana, Pablo escribe también en Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Ahí está, hermano. Ahí está. El hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. En cambio, habla de su propia posición como necios. David sigue diciendo en el Salmo 1, en el Salmo 14, perdón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice, y hacen obras abominables. David aquí considera, hermanos, el resultado de negar a Dios. Conduce a los hombres a la corrupción y a obras abominables. Esto no quiere decir, hermanos, que todo ateo lleve una vida disoluta y que todo creyente en Dios lleve una vida buena. Sin embargo, existe una marcada diferencia en el comportamiento moral entre los que se toman a Dios en serio y los que no. No hay quien haga el bien, dice David. No lo hay. No hay quien haga el bien. Cuando David considera el pecado del que niega a Dios, mira, hermanos, hacia el paisaje de la humanidad y concluye que no hay quien haga el bien. Ahora, no quería decir que no hay bien humano, hermanos, porque de alguna manera tanto usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor. Por supuesto que hay bondad en nosotros. Amén. Por supuesto que hay obras, hermanos, que apuntan a lo bueno en el individuo, en el creyente, en el incrédulo. Amén. Sin embargo, esas obras, dice Isaías, hermanos, que son muchas veces como un trapo de inmundicia. ¿Y por qué razón? Porque no se hacen con el fin último o principal, hermanos, de darle la gloria a Dios. ¿Por qué el creyente no se enoja cuando hace un favor y lejos de agradecerle lo insultan y le pagan mal? Espero de que así sea.
Porque usted no lo hizo esperando a recibir nada a cambio. Usted lo hace para la gloria de Dios, hermanos. Y cuando lo hace para la gloria de Dios, si le pagaron mal, gloria a Dios, usted no se siente mal. Pero si lo hizo para que lo ensalzaran y recibir créditos, entonces sí siéntase mal. A lo que David y el apóstol Pablo se refieren con esa declaración es que nadie puede hacer el bien, hermanos. Escuche bien, porque esto es algo tan verdad en nuestras vidas. Es que nadie puede hacer el bien a menos que por la misericordia de Dios haya llegado a Cristo. Únicamente cuando nos acercamos a Él y no lo abandonamos, hermanos, nosotros como creyentes, tú y yo, logramos hacer el bien. Sin Cristo no hay buenas obras. Porque esas obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo, y las obras que tú haces, si son buenas, son las que Dios te ha destinado. Mis hermanos, dice Pablo a los romanos judíos, hablando de aquellos, el pueblo judío, amén, se regocijaba, ¿verdad? Y se sentían tan felices, contentos y dichosos de haber recibido la ley. Pero tiene que llegar Pablo para decirle a ellos, miren, nosotros no somos mejores que aquellos. Tanto gentiles y judíos, a todos los echó en el mismo saco y todos dicen que están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzaron la gloria de Dios, aunque aquellos se regocijen de haber sido el pueblo elegido, de haber recibido la palabra, de donde vendría el Salvador, el Mesías. Dice de que están todos bajo pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Romanos. Es lo que él está diciendo. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el verso 9. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles, que dice que todos están bajo pecado. Aquí nadie se libra, nadie. En los versículos del 3, del capítulo 3, del 10 al 18, Pablo está haciendo, hermanos, una compilación de pasajes del Antiguo Testamento, amén, pasajes del libro de Isaías, junto con otros salmos, incluyendo este Salmo 14. Es por eso que citamos nosotros Romanos 3, porque Pablo está citando Romanos 3 y otros libros, amén, que no tenemos el tiempo, amén, para traerlos en este momento, hermanos, pero que entendidos juntos, hermanos, enfatizan la absoluta pecaminosidad humana y la depravación y condenación de toda la humanidad. Con eso en mente, hermanos, vamos a nuestro segundo punto. La perspectiva de Dios sobre el mundo incrédulo, versículos 2 y 3, léalo conmigo. Ayúdeme a leer. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo. Y es lo que Pablo está citando en el capítulo 3. O sea, es decir, mis hermanos, ¿cómo lo ve el Señor? La perspectiva divina sobre el mundo incrédulo. Es decir, ¿cómo ve el Señor? El Señor busca a alguna persona justa y ¿qué es lo que sucede? No la encuentra. Es lo que dice el texto ahí. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Él busca una persona justa, buena, obediente, y no la encuentra. Estos versículos están, hermanos, conectados directamente con los versículos anteriores y subrayan de forma categórica las consecuencias nefastas y adversas, hermanos, de actuar con insensatez ante Dios y de vivir de manera desviada y corrupta sin hacer lo bueno. El Señor evalúa, hermanos, la actitud de las personas desde el cielo, como si estuviera, hermanos, en algún balcón. De alguna manera poética el salmista dice que vio, amén, como que si estuviera en algún balcón para tratar de identificar, de distinguir a las que no se hubieran contaminado con esas actitudes y acciones pecaminosas. Sin embargo, hermanos,
De acuerdo con el salmista, dice él que no hay ni siquiera uno. El Señor observa, el Señor mira. Amén. Y dice el salmista que no hay ni siquiera uno. La maldad había llegado a tal grado, hermanos, ante los ojos asombrados de David. La corrupción se había extendido por toda la sociedad. La maldad reinaba en el mundo. La gente era malhechora, maligna. Y debemos recordar, mis hermanos, que ya desde el principio, en Génesis capítulo 6, dice la escritura de que vio Jehová, que la maldad, dice ahí, no la bondad de los hombres, que la maldad de los hombres era, como dice, poquita, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal, dice el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho, hermanos, hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. David está diciendo estas verdades que son muy duras, pero que son una realidad, hermano amado, respecto a la naturaleza humana, y no solamente de aquellos que a sí mismos se llaman ateos, sino de todo ser humano que nace engendrado de varón. Como ya lo dijo Pablo, el Señor mira desde el trono, hermanos, del juicio, y Él ve la maldad de los hombres, y su veredicto ha sido declarado, hermanos. Todos están bajo pecados, judíos y gentiles. Pablo ha dicho que ya se han acusado a todos. El salmista añade que Dios quería ver si había algún entendido, si había alguien que buscara a Dios. Pero recordemos que Dios mismo, hermanos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Puesto que el necio se niega a aceptar este hecho, entonces carece de sabiduría, carece de entendimiento. Mis hermanos, la raíz del problema del pecado del hombre y su injusticia es creer en Dios, amén, entre comillas, vamos a decir un ateísmo práctico, porque él no teme a Dios. Hermanos, mire, por donde quiera que vayamos, todos los días, cada semana, yo en lo personal me encuentro con personas de que tienen más a Dios en su boca que yo. Que Diosito aquí, primero Dios, no mi Dios aquí y mi Dios allá, pero eso nada más es de diente a labio. Su corazón está lejos de Dios. Su vida demuestra que no quieren a Dios en su vida porque les hace estorbo. Pero mencionan a Dios, mencionan a Dios. Todas las maldades anteriores mencionadas, todas las acusaciones emanan de la ausencia de ese temor. Él es el motivo por una actitud equivocada, hermanos, hacia Dios. De manera que en la corte de Dios el hombre es un necio y no tiene temor de Dios. Y ese es el problema, hermanos. Después de la caída, no hay temor de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos reducir toda esta enseñanza de la depravación total del hombre, o de la corrupción radical, como algunos llaman, del hombre, hermanos, todo se enfrasca en ese pasaje donde dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hermanos, entonces va a venir lo que venga. Solo maldad. Usted ve cómo están, miren las noticias. Eso deprime, hermanos. Gente quitándole la vida a otro ser humano, a otro que ha sido a imagen y semejanza de Dios. Y luego vemos, hace poco murió Charlie Kirk, algo así creo que se pronuncia, y es increíble. Alguien salió a entrevistar, un influencer, qué es lo que pensaban, y ¿sabe qué decían? Que estaba bueno, que qué bien que ya había sido eliminado ese hombre de la tierra. Un hombre de Dios, un hombre que predicaba a Cristo, que hablaba de su palabra, defensor de los valores éticos y morales que en esta nación se han perdido, hermanos. Es por eso que la Escritura dice que por haberse multiplicado, dice el ¿qué? El amor, la gracia, la maldad. ¿Qué dice que es lo que va a pasar? El amor de muchos se enfriará, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos completamente difíciles.
y no van a mejorar. Así es que el gran problema de la humanidad es que no hay temor, no hay ni siquiera uno bueno, dice el salmista. ¿Y por qué no hay temor, hermanos? Bueno, el apóstol Juan dice también algo muy importante. Dice de que aquellos no quieren venir a la luz. O sea, no quieren venir a la verdad, no quieren venir a Cristo. ¿Por qué? Para que sus obras no sean conocidas, simplemente y sencillamente. No hay temor de Dios, no quieren venir a la luz. Hermanos, yo leía en esta semana un versículo, Eclesiastés 9:18, donde dice, mire, algo bien importante, dice, interesante, dice, un solo pecador hace mucho daño. Un solo pecador. O sea, es decir, un hombre infiel que le es infiel a su esposa, un matrimonio que se derrumba, solamente lo afectó a ellos dos. No, afecta a sus hijos, afecta a los padres de cada cónyuge, afecta aún hasta a sus amigos. A todos los afecta, hermanos. No vivimos para sí, para nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer tiene un efecto en los demás también. Pero mire lo que dice el sabio Salomón, que un solo pecador hace mucho pecado, hermanos. Imagínense, ahí tenemos el holocausto, el genocidio más conocido, amén. El intento de un solo hombre, Hitler, amén. El intento de un solo hombre pecador, necio, sin temor, por exterminar, hermanos, a todos los indeseables, que cobró la vida a más de 6 millones de judíos y tantas personas. Luego tenemos a Stalin, un solo hombre, hermanos, un solo hombre. Mis hermanos, dice David que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y obviamente a lo que David y el apóstol Pablo se refieren con esta declaración es que nadie puede hacer el bien a menos que por la misericordia de Dios haya llegado a Cristo. Solamente así, solamente así. Y nosotros sabemos, hermanos, que es imposible llegar a Cristo si Él no hace una obra en nosotros primeramente. Nosotros cuando escuchamos a las personas decir primero Dios, o Dios primero, o haremos esto y lo otro, aún mencionando a Dios, hermanos, no lo hacen de corazón. No lo están haciendo de corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente lo que quiere, incluyendo cristianos, lo que quieren es todos los regalos y favores de Dios que ellos puedan recibir. Pero obedecer su palabra y vivir conforme a su palabra, eso no. Usted ve gente afuera que se mira como hasta temerosa de Dios, aparecen creyentes, pero únicamente están interesados en los favores que Dios da. Solamente en eso. Pero cuando Cristo regrese, hermanos, y aparezca en medio de sus santos, el impío, hermanos, estará sobrecogido de terror, pero ¿saben qué? Será demasiado tarde. Hermanos, ¿qué necesidad mayor puede haber que despreciar la vida eterna que Cristo ha ganado para todos nosotros? En tercer lugar, el juicio divino sobre el mundo incrédulo, versos 4 y 6. Mire lo que dice. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos, la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza, dice. El juicio divino sobre el mundo incrédulo. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es una breve descripción de las acciones de las personas corruptas. Pero a la misma vez también encontramos siempre palabras esperanzadoras, hermanos. Viviendo en medio de personas malas, incrédulas y corruptas, porque el texto 5 y 6 dice que Jehová está con la generación de los justos y que Jehová es su esperanza. Nos damos cuenta que David primero, hermanos, consideró la profunda caída del hombre, ahora se ocupa del destino del pueblo de Dios en un mundo tan caído. El pueblo de Dios puede parecer, hermanos, muy débil,
quizás hasta necio, pero David entendía que los necios son los que hacen iniquidad y que no tienen discernimiento. La ignorancia del necio, del impío, del malvado, hermanos, se ve claramente en el modo en que tratan al pueblo de Dios. Si se dieran cuenta, hermanos amados, de cómo Dios defiende al pobre y castiga el pecado, no devorarían a los creyentes como que si fuese algo legítimo, cotidiano. Miren lo que dice el salmista, que devoran a estas personas, a los buenos, al justo como algo natural, como comer pan. Porque para el impío y el incrédulo, burlarse, hermanos, o hacer injusticia contra ellos es algo natural para ellos, puesto que no han sido regenerados. Él dice también, hermanos, que si conocieran la bondad y la severidad de Dios, no pasarían toda su vida sin invocar al Señor, como dice el texto. Ellos no oran a Dios. No oran a Dios. Cuando el Señor, hermanos, se ponga de parte del inocente, los injustos serán grandemente atemorizados. Ellos siempre se habían burlado del pobre por su fe sencilla, pero ahora, hermanos, verán que el Dios que ellos negaban es el refugio de los suyos. Sí, dice David, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David lo anuncia a los que hacen iniquidad, que Jehová es su esperanza. Que pueden obrar contra el pobre, pero Dios tiene un refugio para este que no se puede romper. Así es de que están luchando, hermanos, aquellos que están en contra del justo, están luchando contra Dios, y ¿saben qué? Nunca tendrán éxito. Nunca. En cuarto y último lugar, nosotros vemos la salvación que proviene del Señor. Versículo 7, que dice, mire la exclamación, no solamente así por así, David exclama, amén. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, dice él. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, hermanos, que la salvación proviene del Señor. La liberación del creyente en un mundo caído e incrédulo, hermanos, solamente viene y está en el Señor. El cristiano, hermanos, sufre todos los días al ver cómo la maldad crece en un mundo perverso. Sufre porque este mundo malo lo persigue y sufre porque él sabe que el juicio que vendrá, porque por el juicio que vendrá sobre los impíos. Pero mis hermanos, gloria sean dadas al Señor, que a pesar de este cuadro tan devastador que el salmista nos pinta a nosotros, de total depravación o de la corrupción radical de este mundo que David, hermanos, nos ha presentado, el mismo David concluye, hermanos, con un canto de esperanza, porque él dice, oh, que de Sión, hermanos, saliera la salvación de Israel, dice él. Lo que David está diciendo es que no hay razón para entrar en una depresión profunda, y si estamos tristes en medio de una generación malvada, mi amado hermano, nosotros podemos seguir confiando en el Señor y podemos seguir cantando con esperanza, como dice el salmista. Es así como nosotros debemos de cantarle al Señor con esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Y por qué de Sión, hermanos amados? ¿Por qué es tan importante esta palabra que aparece en las Escrituras una y otra vez? De Sión, dice. Bueno, hermanos, Sión en la Biblia se refiere principalmente a ese monte que está en medio de Jerusalén. Sión se refería, hermanos, a Jerusalén, la ciudad de Dios. Una pregunta, hermanos, ¿cuál fue la liberación que salió de Sión? ¿Quién fue crucificado en los montes de Sión, hermano amado? Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo fue enviado por Dios el Padre a este mundo de maldad para ser la respuesta de liberación de aquellos que, habiendo nacido en una condición de maldad, pecado y total depravación, pero habiendo sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos amados, Dios nos ha abrazado con gracia eterna y salvífica a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que es importante.
Hermanos, nosotros nacimos en un estado de depravación, de necedades, insensatez, pero gracias a esa fuente inagotable de salvación que brota desde el monte de Sión, hoy en día, hermanos, somos libres. Antes éramos ¿qué? Esclavos del pecado, hermanos. Esclavos del diablo, y nuestra madre se llamaba Ira, porque dice Pablo a los Efesios de que por naturaleza éramos hijos de ira. Así es que ahí tenemos a la mamá Ira y al padre diablo. Pero ahora somos libres. ¿Libres para qué, amado hermano, amada hermana? Libres para andar en santidad, para andar en justicia, para andar en amor a Dios, para andar en amor hacia nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, para andar en amor y en obediencia a su palabra. Amén. David dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Él sabía, hermanos, que el Señor era su refugio, el refugio para el pueblo. Mis amados hermanos, será un gran día cuando el Mesías salga de Sión para salvar a su pueblo. El gozo de Israel, según David, no tendrá límite cuando los santos judíos de Cristo sean plena y finalmente rescatados de su cautiverio entre las naciones. Cuando aquí David se refiere, hermanos, cuando hiciere volver a los cautivos de su pueblo, no se refiere al cautiverio. Sino que se refiere, hermanos, al hecho de que si alguien rechaza a Dios y vive como un necio, verdaderamente está cautivo. Es un cautivo. Pero Dios promete restauración y victoria, aun y cuando los impíos, hermanos, pareciera que tienen ventaja sobre los creyentes. No de balde dice el salmista David, yo que se sentía mal cuando miraba que los que son más malos les va mejor que a nosotros. Al final él concluye, como siempre David, como vimos el salmo pasado, donde un hombre de Dios conforme al corazón, en el salmo que nos predicó el pastor Noel, él empieza como con una especie de quejas, pero al final reconoce que su esperanza está en el Señor. Amén. Mis hermanos, termino con esto. No olvidemos de dónde nos rescató el Señor. Dice el Señor que siendo enemigos, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, éramos contrarios a su ley y no podíamos hacer el bien, como dice el salmista, no podíamos buscarlo y éramos unos necios. Pero Cristo, hermano, nos buscó y nos encontró, y no solo eso, sino que nos capacitó para que pudiéramos creer en Jesucristo y nos ha convertido en sus hijos, miembros de su pueblo. Gloria sean dadas al Señor. Amén. Debemos de alabar al Señor hoy y siempre, porque su gracia y su misericordia, la misericordia más grande, ha sido derramada en nuestras vidas. No olvidemos que Dios mira, hermanos, todo lo que hacemos y pensamos. El mismo David, hermanos, es el que dice, pues aún no está la palabra en mi boca, y Él ya la conoce toda. Él conoce nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, hermanos. Dios mira desde el trono celestial. No olvidemos, hermanos y amigos, que los ojos de Dios están puestos sobre todos nosotros, así como están puestos sobre los malos. Y cuando vivimos todos los días con la conciencia de que vivo delante de su presencia, hermanos, como una frase que acuñaron los puritanos, amén, coram Deo, vivimos siempre bajo la mirada de Dios. Hermanos, si vivimos así y estamos bajo esa autoridad, vamos a vivir en obediencia, siempre con la mirada de Dios en nuestra vida. De manera, mis hermanos, que si nosotros vivimos con la conciencia de que toda nuestra vida se desarrolla delante de los ojos de Dios, entonces es que se da lo que la Biblia llama el temor de Dios. Sabemos que el necio es torpe y ciego, que el incrédulo solo puede amar aquellas cosas que considera buenas para sí mismo, aunque sean contrarias a la ley santa de Dios. El necio, el incrédulo, solo ama el pecado. Por lo tanto, mis amados hermanos, no esperemos del necio y el incrédulo ningún reconocimiento por nuestra vida cristiana. Hermanos, vivamos con la esperanza de que aunque somos pequeños y débiles para el mundo, aunque seamos insignificantes para el mundo, para el necio y para el incrédulo, un día el Señor juzgará a este mundo,
Un día Dios castigará. Un día Dios derramará su ira sobre ellos, pero nosotros vamos a ser exaltados. Nosotros seremos revestidos de la gloria de Cristo. Por lo tanto, hermanos, vivamos en este mundo sin miedo y con valor. Vivamos en este mundo con confianza y esperanza, sabiendo que aquellos que viven en integridad y en obediencia y amor a Dios y en justicia conforme a la palabra de Dios, dependiendo de Cristo para toda su vida, un día cantaremos la salvación es del Señor. Mis hermanos, que este salmo se convierta en una meditación constante en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos de poder escuchar a voz viva tu palabra, porque cada día que nosotros venimos a este lugar, venimos con ese deseo de escucharte a ti, tu palabra predicada con responsabilidad, predicada con legitimidad, Señor, y predicada para tu gloria. Que esta palabra, Señor, haga un efecto en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de usar nuestras vidas y que podamos vivir, Señor, de acuerdo y en coherencia a esas convicciones que están arraigadas en tu palabra. Gracias por mis hermanos que han estado, Señor, reverentes y que a pesar del cansancio, Señor, que muchas veces nos agobia, nos hemos hecho presentes para darte la gloria y para recibir de ti tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si tenemos algún... Bueno. Bien, mis amados hermanos, podemos ir en paz a nuestros hogares. Dele la mano a su hermano. Si hay alguien que no lo ha visto en días, puede saludarlo. Si alguien se dio cuenta de que alguien no vino, también puede llamarle. Amén. Que el Señor les bendiga. Dejamos las cosas, creo yo. Hay que practicar el Sí, aunque creo, no sé, no estoy muy seguro. una cosa o Sí, eso voy a ver ahorita porque no...